Bismillahirrahmanirrahim. Empezamos, como siempre, en el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Esta noche continuamos con la serie de los 6 pilares de fe en el Islam. El fin de semana pasado se habló del primer pilar de fe, que era el de monoteísmo. Hablamos de que solamente existe un Dios y fuera de eso, vemos que en el Islam tenemos 5 otros pilares que son la creencia en los mensajeros que mandó Allah a la humanidad, también los libros, los ángeles, el día del juicio, lo que es la predestinación. Y hoy tenemos al hermano Isa Parada, que está con nosotros y va a hablarnos un poquito sobre el pilar de fe sobre los mensajeros. En el nombre de Alá, el misericordioso, el clemente, muchas gracias que me han dado la oportunidad ahora de hablar de los mensajeros de Alá, o los mensajeros de Dios. Es importante que la gente, nuestra gente, la gente hispana, entienden que los mensajeros de Dios, ¿quién eran? Los mensajeros de Dios eran gente que eran honestos, que Dios mandó a la humanidad para que ellos podían predicar la palabra de Dios. Es algo importante también al saber que los mensajeros de Dios, unos eran padres, unos eran solo hijos. Unos de los mensajeros de Dios eran unos eran reyes de países, como el rey David, o como su hijo Solomon. Unos eran, eran solo trabajadores con sus gentes. Otros eran como líderes de sus tribus, como el profeta Moisés. Otros profetas eran también, ellos estaban ahí para ayudar a otros profetas, como Aarón ayudó a su hermano Moisés, o como Josué ayudó a su amigo Moisés también. Otros mensajeros de Dios eran como dentro de familia. Por ejemplo, el profeta Abraham, que la paz y bendiciones de Alá sea con él. Él tuvo un hijo que era Isaac y también un hijo que era Ismael. Y de Isaac llegó otro hijo, su hijo Jacobo, y de él salió los 12 tribus de los tribus de Israel. Tenemos diferentes clases de profetas y mensajeros de Dios que llegaron de diferentes partes del mundo. Es importante también a saber que el mensaje de ellos era un mensaje. El mensaje de los profetas y mensajeros de Dios era adorar a un Dios sin compañeros. Como el hermano Mujahid habló la semana pasada de monoteísmo, y habló de que solo hay un Dios que tiene el derecho que adoramos, es solo Él. Hay otros dioses que existen, pero es importante saber que solo hay un Dios que tiene el derecho a adorar, y Él es Alá, el único Dios. Este mensaje era similar con todos los profetas. Yo quiero que la gente entienda ahora y que sepan que nosotros los musulmanes creemos en los profetas como Adán, el primer hombre del mundo. También el profeta Noé, y los profetas como Juan el Bautista y su papá Zacarías, y Jesús, y creemos en María también. Y creemos que hay un mensajero que llegó para toda la humanidad, y él era el mensajero Muhammad, que la paz y bendiciones de Alá sea con él y con todos los profetas. El mensaje que ellos trajeron a la gente es: predicaron adorar a un Dios y evitar las culturas, o evitar adorando otras cosas con Dios. Por ejemplo, teníamos con la gente de Noé. La gente de Noé, ellos eran los primeros que comenzaron a adorar dioses con Alá. Cuando Noé vio eso, Dios lo mandó a él para que por 950 años lo mandó para predicar la palabra de Dios.
y solo poquitos, como no más que unos 30 o 40, fueron con él. La mayoría de su gente no creyeron en él, pero por cerca de 1000 años él trató a predicar a ellos su propósito de su vida. Esta pregunta, ¿qué es el propósito de la vida? Es una pregunta que la mayoría de la gente, musulmanes y no musulmanes, no saben o no tienen un buen entendimiento de qué es el propósito de su vida. Y esto era el mensaje de los profetas, que llegaron a decir que ustedes, la humanidad, necesitan solo adorar a un Dios, sin compañeros. Era gente en el tiempo de Noé que eran arrogantes. Cuando él hizo el barco para llevar su gente, para evitar, como se dice, porque se iba a hundar su país o su área, la inundación grande que tuvo ese tiempo, él puso a su gente que creían en Dios con animales y se fueron de esa área. Y esa gente arrogantes se quedaron ahí y murieron. Hay otros mensajeros de Dios como la gente de Israel. Moisés estaba predicando la palabra de Dios al faraón y a su gente. Porque ellos eran los más fuertes, o ellos eran uno de los más poderosos civilizaciones que existían en ese tiempo. Ellos no querían poner atención a Moisés. Ellos creían que ellos eran dioses, o más el faraón creía que él era Dios, el más alto, el más grande. Ellos también eran gente de arrogancia, no querían poner atención a Moisés. Lo vieron como alguien bajo. Ellos no querían oír ese mensaje. Cuando Moisés llegó a predicar la palabra de Dios con su hermano, y lo dijo a la gente, vengan o adoran a un Dios, ellos puso la espalda a él, no lo querían oír. Ellos se fueron, la gente de Israel se fueron, se iban a ir a Palestina, con permiso, iban a ir al Palestine, o donde sabemos ahora, donde el área de Israel. Y en ese tiempo, cuando ellos iban a ir a cruzar, a ir a Palestina, la gente del faraón fueron atrás de él y lo querían matar. Pero Dios, con su misericordia, abrió el mar y ellos pasaron. Y en ese tiempo, cuando la gente de faraón vieron que el mar se abrió y ellos pasaron, ellos en ese tiempo, la mayoría de la gente en ese tiempo no querían creer en el único Dios. Ellos fueron atrás de ellos para matarlos. Pero cuando ellos se fueron al otro lado, cuando ellos llegaron a su destinación, la agua se comenzó a caer. Cuando eso comenzó, cuando están realizando la gente de faraón y también el faraón, que querían creer en ese tiempo en Dios, pero ya la muerte estaba ahí y murieron murieron sin aceptando la palabra de Dios. También vemos esto en el tiempo de Jesús, que la paz y bendiciones de Alá sea con él y su madre, María. Vimos que Jesús llegó predicando que solo adoran a un Dios, sin compañeros. Él nunca dijo, adoran a mí, oran a mí. Él toda la vez dijo que mi Padre es el único bueno. Yo no soy bueno, es el Padre. Cuando él comenzó a predicar estas palabras, diciendo que adorando a un Dios, siendo justo con sus padres, siendo justos con la comunidad, la gente en ese tiempo no lo querían oír. Y esa era la razón que ellos querían matarlo. Pero como nosotros creemos, los musulmanes dicen que Dios lo elevó al cielo y lo protegió de la gente que querían matarlo. Nosotros creemos que Él va a regresar, pero va a regresar con la palabra de Dios, diciendo que Él va a regresar diciendo a la gente que adoran solo a un Dios. Entonces, esto es
algo que tenemos similares y diferencias con las otras religiones, específicamente los judíos y los cristianos. Es importante también a saber de Abraham. Quería hablar un poco de él. Que muchos de nosotros decimos, o mucha gente dicen que Abraham era, unos dicen que era judío, otros dicen que era cristiano. Pero sabemos que Abraham era los padres, uno de los nombres de él es los padres de los profetas. Él era antes que Jesús, él era antes que Moisés. El punto es que él llegó, como todos los profetas, con el mismo mensaje. El mensaje de asumirse a Dios, el único Dios. Y este era el mensaje que ellos tenían todos. No podemos decir que Abraham era un judío o un cristiano. No podemos decir que Jesús era un cristiano también. Todos sabemos que si alguien pregunta qué es Islam o qué significa musulmán, el significado de esas palabras son asumirse a la palabra de Dios, ser sumiso, ser sumiso a la palabra de Dios. Es importante entender que todos los profetas, porque ellos predicaron esta palabra, porque ellos creían en esta palabra, y ellos enseñaron a la gente con sus acciones, ellos enseñaron cómo adorar a Dios. Esto es la definición de un musulmán, es practicando la palabra de Dios en su vida, en todo. No vamos a ver hombres ¿cómo lo puedo decir? No vamos a ver hombres más con un carácter más grande que ellos. Ellos eran hombres, como dije, comenzando la charla, ellos eran hombres que eran honestos, eran hombres que querían lo bueno para su ser humano, querían que la gente entendía la palabra de Dios, el propósito de la vida, querían cambiar la situación o el ambiente de su país o de su gente, y ellos también tenían mucha paciencia, muchas cosas que nosotros podemos aplicar o practicar en este tiempo. Muchos de nosotros no tenemos estos casos de características o características, no tenemos esto en nuestra vida. Esto es algo que nosotros podemos beneficiar de ellos. Vemos podemos ver en unas historias en la Biblia que no dan el honor que ellos merecen, como nosotros en el Sam, como Dios nos ha enseñado o nos ha explicado en el Corán. Vemos que en Génesis, vemos que dicen en la Biblia que Noé se emborrachó. Dicen que Lut tuvo relaciones sexuales con sus hijas. Vemos estas clases de pecados, es algo que es imaginable. ¿Cómo podemos creer que un profeta, un mensajero de Dios va a hacer estos pecados? Y ellos son nuestros ejemplos para cómo vivir. Como un pecado como teniendo relaciones con sus hijas es algo que nadie puede pensar. Un padre teniendo hijas o una madre teniendo hijos, algo así, es algo que no podemos comprender. Es algo bien difícil. ¿Cómo vamos a creer en este tiempo si vemos una persona teniendo relaciones así con su madre o con sus hijas? Vamos a decir que este hombre es enfermo, que tiene Satanás adentro de él. ¿Cómo nosotros vamos a creer que un profeta de Dios que trató a salvar a su gente de un pecado de homosexual, que la gente en ese tiempo eran homosexuales, cómo vamos a decir que él trató a ayudarlos a ellos, él trató a salvarlos de ese pecado, y ahí vamos a decir que él tenía relaciones con sus hijas? Es algo que no está enseñando respeto a ese profeta. La misma cosa con el profeta David, que dice en una historia que él él vio a una mujer y él quería casarse con ella. Él comenzó a pensar, ella estaba casada, ¿cómo puedo casarme con ella y su esposo está vivo? Sabía que ellos iban a pelear con el enemigo.
So él dijo, voy a poner el esposo de esta mujer ¿cómo se dice? En las líneas de frente a mí. Y lo iba a poner donde la pelea iba a estar bien grave, bien fuerte. Porque él sabía que si lo pongo en esa área, es posible que él va a morir. Y lo mataron. So, él hizo eso. Es algo que alguien que tiene un corazón que no es puro, una persona así, esa es la clase de persona que piensa así, a poner un hombre así para que él se muere, para que yo me pueda casar con una mujer. Esto no es esto no son las características de los profetas y mensajeros. Ellos eran hombres puros, en los mejores ejemplos de humanidad. Eso es importante para a la gente que entiende que Dios quiere que en la otra semana vamos a hablar de los diferentes libros de Dios, que esto era una de las razones que Dios mandó otros libros para clarificar estos errores que gente pusieron, hablando de los profetas en esta manera. También hablan de Jesús en una manera que no era buena, que como creo que era en Lucas, que él habló a su mamá de una manera bien mala. Y sabemos que en el Corán nos enseña que él tuvo respeto y él quería a su mamá. Por ahí también enseña que Jesús, dijeron que él habló a su mamá, dijo como, mujer, ándese de aquí. Esto es algo que es un pecado en el Islam, hablar a su mamá en esa manera. ¿Cómo vamos a creer que un profeta o un mensajero de Dios va a hablar así a su mamá? Es importante saber que los profetas y mensajeros de Dios eran hombres que eran los mejores de hombres y que su mensaje era uno, el mensaje de adorar a Dios sin compañeros. Un mensajero que Dios quiere, el hermano Mujahid puede hablar un poco más, que la mayoría de la gente creo que no saben de él, es el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sea con él. Tenemos como un poco tiempo más, Dios quiere, inshallah, pues hablar un poco del profeta Muhammad, porque la gente no sabe de él. Saben que, entendemos que hay un Dios, vemos las cosas similares que los ángeles, creemos en los mismos libros, nosotros creemos los libros de ellos, también creemos en el último día, cosas así, pero mucha de la gente no sabe quién es el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sea con él. Nosotros tuvimos unos shows previamente y se hizo en una serie de 2 shows sobre quién es Muhammad, la paz sea con él. Se habló un poco en detalle de su niñez hasta cuando quedó como mensajero y se habló un poco a fondo sobre él. Pero en relación a este tema, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cada uno de los mensajeros el creador de los cielos y la tierra han sido mandados a su gente. Es decir, cuando Moisés fue mandado a la tribu de Israel. Cuando Jesús fue mandado, también fue mandado a la tribu de Israel. Entonces, cuando cuando cualquier de los mensajeros de Allah han sido mandados a su gente. En el caso del profeta Muhammad, la paz sea con él, hay esta diferencia, que él es el único mensajero que ha sido mandado a toda la humanidad. Y lo que implica esto es de que él es la finalización de toda la línea de mensajeros. Porque cuando nosotros hablamos de mensajeros, estamos diciendo que creemos desde el tiempo de Adán, desde el primer hombre creado, después le sigue Noé, y Noé fue mandado porque en el tiempo de Adán solamente la gente adoraba a un Dios. Y en el tiempo de Noé, ¿por qué Allah mandó a este primer mensajero? ¿Por qué Allah ha mandado a cualquier mensajero? Porque la gente se extravió y dejó de adorar a Allah únicamente y empezó a adorar a algo de la creación junto con el Creador. Entonces, por esta razón, Allah mandó a Noé. Y después así fueron mandando cada uno de los mensajeros. Y en el caso de Noé, como habló el hermano Isa, fue destruido su pueblo. Se le fue ordenado, Allah le ordenó a que construyera una arca, que es la arca de Noé. Y la razón fue porque la gente no quería volver
a la manera correcta de adorar a un solo Dios, sino unos pocos, y esos pocos fueron salvos con él, junto con los demás animales, y así ha sido en sucesión, como en el tiempo de Lot. También la homosexualidad o este tipo de enfermedad entró, que es un pecado mayor en la religión de Dios. Entonces, siempre cuando ha sido mandado un mensajero, han tenido circunstancias diferentes sociales, tal vez. Entonces, ha variado un poco las reglas, tal vez, para ese sitio, en ese tiempo. Pero de todas maneras, abajo de todo el concepto fundamental es la adoración y obediencia a un Dios. Entonces, cada uno de estos hombres fueron obedientes totalmente a Dios y fueron un ejemplo para que la gente lo siguiera. Cuando una persona cree que Allah es uno, que no existe nada que merezca ser adorado excepto Él, y que ese mensajero en ese tiempo fue mandado y en realidad es un mensajero de Allah, y cree en todos los mensajeros anteriores, entonces ese es el ticket para el paraíso para esa persona. Entonces nosotros como musulmanes creemos que en el tiempo de Jesús, la persona que creyó en Jesús como mensajero de Dios, como una persona que vino a adorar a Dios y a mostrar a la gente en ese tiempo cómo adorar a Dios, y con la creencia monoteísta de que solamente hay un Dios, la persona que creyó en Él de esta manera, entonces esa persona va a poder entrar al paraíso. La persona que creyó en Moisés, de la misma manera, que creyó solamente en un Dios y que creyó en Moisés como su enviado, entonces esa persona también puede entrar al paraíso. El problema, vemos, para concluir en todo este tema y para tener una perspectiva más profunda y por qué es importante este tema, es porque vemos que cada uno de los mensajeros que han sido mandados siempre han venido a decirle a la gente que adoren a un Dios. Y hay personas que creen en Dios, pero si no creen en ese mensajero y no siguen la ley de ese mensajero en ese momento, entonces en realidad han rechazado algo de Dios, entonces en realidad implica que no creen en Dios. Porque uno no tiene, mejor dicho, ningún derecho de decir, yo creo en un mensajero y no creo en el otro. Eso es algo arrogante, porque si Allah, el que lo sabe todo, ha mandado a los mensajeros, uno tiene que aceptar a cada uno de ellos. Entonces, este es el caso, o lo que pasó con la tribu de Israel cuando vino Jesús. No creían en Jesús y no creyeron en Jesús. Y hasta hoy en día una persona que se llame judía o trate con el mensaje que es, o la religión que le llaman el judaísmo, esa gente cree que Jesús hasta ha llegado al punto que creen que Él está hasta en el infierno, que está en uno de los libros de ellos que es el Talmud. Está escrito ahí que Jesús está en el infierno. Entonces, este tipo de información no es de Dios. Ha sido añadido o ha sido cambiado por el ser humano. Nosotros creemos no solamente en Moisés como musulmanes, sino que también creemos en Jesús. Así mismo como la gente que creyó en Jesús en el tiempo de Jesús, que creyeron en Moisés, esa gente en el tiempo de Jesús son los que van a adquirir el éxito. Ahora, después de Jesús, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hay algún otro enviado? Mucha gente dice, Jesús es el último. Pero si ven dentro de los libros que fue mandado con Jesús, que fue mandado con Moisés, está escrito de la venida de otro mensajero. Y este mensajero tiene cualidades excelentes, características y un carisma de todos los profetas, que todos los profetas han tenido. Tiene milagros como han tenido ellos y es llamado Muhammad. Entonces, en el caso del profeta Muhammad, la paz sea con él, vemos que tenemos una responsabilidad hoy en día de que tenemos que preguntarnos si es o no es un mensajero de Allah. No solamente vale de que nosotros digamos, no está dentro de mi cultura, o yo no sé de ese personaje, o ese es el personaje o un mensajero de los árabes, o todo este tipo de malinterpretaciones o mala información que la gente ha dado. En vez, nosotros debemos de preguntarnos, enfrente del Creador de los cielos y la tierra, ¿tengo o no la responsabilidad de averiguar quién es Él? Si ustedes sinceramente quieren adorar a Allah, tienen que investigar y saber de todos los mensajeros, no solamente finalizando con Jesús. Entonces, en este show les estamos dando la información de que hay un último mensajero y inclusive ha sido mandado para toda la humanidad. Entonces, este mensajero
no solamente ha sido mandado a la gente de ese pueblo, sino hasta hoy en día nosotros, siendo hispanos, siendo gente de América, siendo gente de donde sea. Entonces, viendo que la gente en el tiempo de Jesús tenían la responsabilidad de creer en Jesús, y la gente en el tiempo de Moisés tenían la responsabilidad de creer en Moisés. Entonces, en este tiempo, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿hay otro mensajero que vino después de Jesús? Hoy en día les informamos que hay otro mensajero. Y no es porque nosotros digamos o porque gente de cierta área o que hablan cierto lenguaje han dicho. En realidad está en los libros que han sido mandados a estos mensajeros. Está en la Biblia y está en el Viejo Testamento de la venida de otro mensajero. Y ese mensajero es llamado Muhammad. Entonces, siendo que Él es un mensajero de Allah, tenemos también la responsabilidad de creer en Él. Y si no creemos en Él, solamente porque no se nos ha enseñado desde pequeños quién es Él, o porque nuestra cultura dicta que el cristianismo o Jesús sea el último profeta, no va a ser suficiente como un argumento en frente de Allah cuando nos paremos en frente de Él en el día del juicio. El día del juicio es otra de los pilares de fe, pero la próxima semana lo que se va a hablar van a ser de los libros. Entonces, siendo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, ha sido mencionado en estos últimos libros mandados a Jesús, como la Biblia y el Viejo Testamento mandado a Moisés, vemos que el milagro más grande del profeta Muhammad, la paz sea con él, ha sido el Corán, el libro del Corán. En otros shows vamos a entrar más en profundidad sobre el libro del Corán, pero en el próximo show vamos a hablar sobre la creencia o la necesidad en creer en todos los libros que han sido enviados durante los tiempos de la humanidad como uno de los pilares de fe. Y estamos hablando de los pilares de fe dentro del Islam. Entonces, con esto concluimos este show y le agradecemos al hermano Isa por haber compartido con nosotros algo de información. Y por favor, la próxima semana estén en contacto con la misma hora para poder ver el show sobre los libros que han sido mandados para toda la humanidad en todos los tiempos como una creencia dentro del Islam, otro pilar de fe. Assalamu alaikum, que la paz y bendiciones estén con cada una de las personas que siguen el camino recto hasta el último día. Amén.